Buenas tardes, queridos amigos, buenas noches ya, hablándoles un 26 de mayo del 2020, José Prudencio para servirlos. Es para mí un honor volver a estar con ustedes para hacer un capítulo más de esto que se llama Reyes y Sacerdotes. Gracias por estar ahí. Hemos tenido un pequeño paréntesis por inclemencia del tiempo y por una cobertura de internet en los cuales no hemos podido transmitir en vivo, pero los videos ustedes los tienen en su canal de YouTube, así que entre a su canal de YouTube y dele un like, ahí va a poder disfrutar de los capítulos últimos y de los que se perdió también. Hoy día quiero comenzar una nueva serie de capítulos concerniente a lo que nos ha llamado Reyes y Sacerdotes, el reino de los cielos. Habíamos visto los 33 principios de la bendición, de la prosperidad, según la Biblia, y yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Ahora, quiero tratar las características, los requisitos y cómo se obtienen para poder ser un rey en la tierra. Las características para ser rey en la tierra. Los requisitos para ser un rey del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, no se pierdan esta serie de capítulos. Hoy día comenzamos con el capítulo número 1, que es la cobertura del rey. Voy a comenzar, pero antes, por favor, donde ustedes estén, ayúdenme con esta oración a dirigirnos al cielo. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús me presento delante de ti, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos sea ministrando, pues no hemos venido a escuchar palabras de hombres, sino palabra del cielo, Señor. Ayúdanos a entender a profundidad tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Toca toda mente, todo corazón de quienes se conectan en este momento, en este medio, y de los que van a ver este video en adelante, Señor. Que tu unción fluya. Tu palabra dice que cuando dos o más se juntan en tu nombre para abrir tu palabra, tú estás ahí. Por eso yo te doy la bienvenida, Dios bendito, Padre del cielo, Dios todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor, Espíritu Santo. Bienvenido seas a este lugar. Toma el control de lo que se va a decir ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al tema. Es un tema muy importante el conocer cómo se puede hacer un rey. Porque en realidad un rey tiene ciertas características. Un rey obviamente tiene un linaje. Lo primero que uno necesita para ser rey es ser descendiente de un rey. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, nos convertimos en príncipes. Porque si Él es rey, nosotros somos príncipes. Y en el entendido, y como nos muestra la historia, la genética, el ADN del Padre viene sobre el Hijo y cae sobre el primogénito. El primogénito es Jesucristo, pero Jesucristo dijo que Él gobernaría conjuntamente con nosotros y que Él haría una nación de reyes y sacerdotes. Dice que es el primero entre muchos. Entonces nosotros tenemos un llamado que proviene del cielo para ser reyes y sacerdotes en esta tierra. Pero ahí surge la pregunta: ¿cómo puedo ser yo un rey? ¿O qué se necesita para ser un rey? Lo primero que se necesita, y en realidad para caminar la vida cristiana, para ser un rey, para ser un sacerdote, lo primero que se necesita es cobertura. Cobertura es una palabra que a nosotros cuando la decimos nos lleva al tema de envoltura. Cobertura es aquello que cubre, aquello que protege. Cobertura puede ser un papel alrededor de un caramelo. Cobertura puede ser un paraguas. Cobertura puede ser un techo. Todo aquello que está encima de nosotros y que nos protege. Y hoy día quiero estudiar junto a ustedes la importancia de estar bajo cobertura. Hay mucha gente muy bien intencionada
que sin cobertura hace cosas de Dios y no termina bien. Uno tiene que tener siempre una cobertura. Y esa cobertura primero viene de Dios, pero Dios también hace cobertura a hombres de hombres. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver una historia que nos va a enseñar sobre un ejemplo de cobertura, la influencia de la cobertura y qué pasa si uno la rompe la cobertura o qué pasa si uno se mantiene en la cobertura. Primero que nada, déjenme decirme esto. La cabeza de la iglesia somos nosotros. Todo creyente reunido es iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios mismo. La cabeza de todo ser humano es Dios mismo. Pero Dios también pone debajo de él un orden jerárquico que tiene que existir para que las cosas funcionen y haya bendición. Por ejemplo, la cobertura o la cabeza de la familia es el hombre, llamado a gobierno. Eso quiere decir que es responsable de proteger lo que hay por debajo de él. Eso es cobertura. Entonces, así sucesivamente. Y en el orden de cualquier ejército también existen coberturas. Dentro de la iglesia hay coberturas ministeriales, apostólicas, coberturas que son proféticas, coberturas que son ministeriales. Existen obviamente jerarquías, ¿no es cierto? Apóstoles, pastores, diáconos y todo aquello. En realidad, tiene que entenderse lo siguiente. Escuche bien esto. Cualquiera que quiera gobernar tiene que aprender a obedecer. Repito, cualquiera que quiera gobernar tiene que aprender a obedecer. Porque en la obediencia es que está la bendición. Si yo no me someto a las autoridades, si yo no me someto de alguna manera a mis autoridades, que ya sean espirituales o sean mis autoridades terrenales impuestas por Dios, yo no estoy bajo protección, yo no estoy bajo techo. Eso quiere decir que si viene un problema, alguna inclemencia, puede tocarme a mí. Ahora, escuche bien esto. No significa eso que una cobertura humana esté por encima de una divina. Primero está la divina, después está la humana. ¿En qué caso yo debería estar en cobertura y en qué caso no debería estar? Eso lo vamos a analizar con este ejemplo. Hay un caso en el Antiguo Testamento que habla mucho sobre esto. Está en Génesis capítulo 12, comenzando en el 4. Y dice así: y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y saliendo para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Estos versículos narran un acontecimiento del padre de la fe o del escogido de Dios que fue Abraham. Dios agarra y se le aparece a Abraham y le dice a Abraham: sal de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Cobertura, Dios. Debajo de Dios, Abraham. Y Abraham agarra sin discutir, sin nada, toma sus cosas, toma a su esposa, toma lo que tiene y obedece inmediatamente y se va en pos de una tierra. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, porque es un acto muy grande de fe que una persona deje todo lo que tiene, todo lo que ha vivido, por una orden de Dios. Esto es similar al llamado de un ministerio. Deja todo, deja tu trabajo, deja tus amigos, deja tus costumbres, deja la ciudad que amaste, deja el lugar donde estás, deja tus parientes, deja tus amigos y ve a una ciudad, ve a un lugar que yo te mostraré. Ni siquiera Dios le dice a dónde va a ir. O sea, no sé, pero
Si yo hubiera estado en esa situación, yo le hubiera dicho, pero más o menos, ¿para dónde quieres que vaya, no? ¿Me va a llevar a Miami, a Europa, Sudamérica? No, nada. Salga de su casa y vaya caminando, que yo le voy a decir para dónde. Y Abraham obedece. Cobertura a Dios, Abraham por debajo. Pero dice que Abraham, juntamente cuando salió, también lleva con él, no solamente a su familia, sino a un sobrino que se llamaba Lot. Entonces, la bendición, la orden estaba de Dios para Abraham, y Abraham tenía por debajo a Lot. Estaban compartiendo el mismo destino, estaban compartiendo el mismo llamado, estaban compartiendo el mismo peregrinaje. Dios no le dijo nada a Lot, se lo dijo a Abraham, pero Abraham, al llevar a Lot, se vuelve en cobertura de Lot. Dice que la historia es larga, pero Dios promete bendecir a Abraham. Le dice que va a multiplicar su descendencia como las estrellas, le dice que lo va a prosperar, le dice que lo va a cuidar. Y versículos más adelante, en el capítulo 13, está el resultado de la mano de bendición y está el resultado de la obediencia de Abraham. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tierra, en Betel Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham al nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Cuando Abraham sale de Egipto, porque primero Abraham va por el desierto, va a otros lugares, pero en Egipto, no nos olvidemos que él de alguna manera comete algo en contra de Dios. Él miente que su mujer no era su mujer, que su mujer era su hermana, porque era muy linda su mujer, y él tenía miedo que por causa de la belleza de su mujer lo maten a él. Y como que el faraón se enamora de la mujer de Abraham, y cuando se entera el faraón que Sara era mujer de Abraham, se asusta. Dios le mete temor ahí. ¿Y qué pasa? El faraón le entrega riquezas a Abraham. No sabemos por qué medio Dios nos va a bendecir, pero estaba cumpliendo lo que Dios dijo: yo te voy a bendecir. Y sale rico. Abraham sale con muchas posesiones, con plata y con oro. Sale con muchas cosas. Entonces, con él venía también Lot. Y dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Cuando Lot sale de la tierra de Aram con Abraham, no tenía nada. Pero aquí en este versículo 13 ya él estaba próspero y estaba prosperando. Y aquí está el principio que uno tiene que entender y aprender, que es el principio de la sujeción y el principio de la cobertura. Lot no tenía palabra de bendición, o la tenía. No la tenía. Él estaba siendo bendecido por estar debajo de la cobertura de Abraham. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Dios nos da promesas a nosotros de bendición, que esas promesas de bendición también son generacionales y van de arriba para abajo, y lo que los activa es la obediencia. Dice, pasa algo. Lot agarra y dice, wow, tengo muchas cosas, tengo ovejas, tengo vacas. Y dice el versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Imagínense cuánta bendición. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es toda la tierra delante de ti?
yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como de huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó uno del otro. En esta parte, Dios nos muestra dos cosas. Primero, quiero que usted entienda algo. Esto lo va a liberar de muchas cosas. Lo va a liberar de cargas emocionales o de envidias, de todo. Dios es suficiente para bendecir a cualquiera. La bendición de Lot y la bendición de Abraham, los dos tuvieron en exceso. No era necesario que ellos se peleen. Lot estaba siendo bendecido. No tenía por qué pelearse con Abraham de alguna manera. Hay muchas personas que creen que porque Dios está bendiciendo a Juan, no lo va a bendecir a uno. Déjeme decirle que lo que es de Juan es de Juan y lo que es de Pedro es de Pedro. Lo único que puede activar la bendición que tiene para usted Dios es la obediencia que usted tenga. Ninguna persona, por más envidia que tenga, va a poder destruir aquello que Dios tiene para usted, a no ser que usted renuncie a ello. Y cualquiera que busque a Dios, cualquiera que se empecine a seguir a Dios, a obedecerlo y a caminar con Él, va a tener la bendición de Abraham. Porque en el Nuevo Testamento nosotros hemos recibido las bendiciones de Abraham. No se acabaron ahí. Esas bendiciones de prosperidad, esas bendiciones de multiplicación de nuestro padre Abraham también descienden hacia nosotros. Entonces yo no tengo por qué mirar a mi hermano. Si mi hermano es próspero, ¿sabe qué? Festeje con él, porque la prosperidad suya también está. Nada tiene que ver su hermano con usted. La bendición llega porque Dios es fiel y Dios su palabra la cumple. Hasta ahí Lot había obedecido, hasta ahí Lot también se había sacrificado, hasta ahí Lot había dejado su tierra, su parentela, y estaba siendo bendecido en la tierra igual que Abraham, lo mismo. Para los dos el mismo premio, los dos con innumerables bienes y riquezas. No era poco. Imagínense, era tanto que no había espacio para ellos, para que coman. Entonces, Abraham le dice, no nos peleemos, hay para todo. Y Lot agarra y le dice, no hay problema. Pero aquí es donde Lot se equivoca. Aquí es donde Lot se rompe su cobertura. Lot agarra y mira un lugar verde. Claro, todo verde, todo bonito, pastizales. Y él dice, yo me voy allá. Para mí primero, yo me elijo primero, yo quiero lo mejor. Eso para mí. Sin pedir dirección de Dios. Se salió de la cobertura de su tío, que era hasta ese momento, su tío era padre sobre él, su tío era sacerdote sobre él, su tío era el que llevaba las promesas sobre él. Y él se salió. Se salió de la iglesia, se salió de la cobertura, se salió de su célula, se salió de su líder, se salió de pastor, se salió de lo que sea que estaba encima de él, sin preguntar si era la voluntad de Dios. Porque uno tiene que aprender a preguntar, Señor, si es tu voluntad, yo voy. Porque también Dios tiene sus caminos y tiene sus misterios. A lo mejor Dios lo va a hacer que usted envejezca en el lugar donde usted está congregado. Pero a lo mejor Dios lo va a llamar a hacer otro ministerio y lo va a llevar a otro lado. No sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos que obedecer a Dios. En cambio, Lot dijo, no, claro, él la recibió fácil. ¿No ve? Él no identificó que gracias a la cobertura y la promesa de su tío, él estaba haciendo bendición. Y él agarró y decidió irse. Y dice que no se fue a cualquier parte. Se fue a una pradera
junto a un río. ¿Y saben dónde se fue Abraham? Abraham se fue al desierto, donde no había nada. Poco más allá, Abraham descubre pozos de agua y se vuelve aún más rico. Escuchen esto. Número 12. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Ahorita vamos a volver ahí. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, escuche lo que Dios le dice a Abraham, después de que se va Lot, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte. Mira hacia el sur, mira al oriente, mira al occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que es en Hebrón, y edificó. Espérenme un segundito, por favor. Y edificó allí altar. Se los explico. Lot ni oró, no le pidió nada a Dios. Lot agarró y dijo, bueno, lo más bonito es ese pastizal. Para mí, yo me lo agarro con el río, con mi cabañita y qué sé yo. En cambio, Lot no se movió hasta que recibió una palabra de Dios y Dios le dijo, ve hacia el desierto. Y cuando estaba allá y ya no estaba Lot, Dios le dijo, a ti, por cuanto me consultaste, por cuanto estás en mis caminos, por cuanto respetas mi cobertura, te voy a hacer lo siguiente. Mira, hasta donde alcance tu mirada. Hasta donde alcance tu mirada. ¿Ves todo eso? Sí, te lo regalo. Te lo doy, te lo entrego para siempre. Nadie te lo va a quitar. Por cuanto me obedeciste. Por cuanto supiste de alguna manera honrar la cobertura. ¿Qué pasó con Lot? Lot se fue debajo de la cobertura de Abraham. Y fue y puso su tiendita en ese pastizal. Bueno, su tienda con sus ganados. Él tenía mucho también. Y dice que poco a poco, fue acercándose a una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:1 lo encontramos a Lot. Dice, dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio, se levantó y fue a encontrarse con él. Lot, poco a poco, primero se sale de la cobertura de Abraham, después se va un poquito más allá, después otro poquito más allá, volviéndose al mundo, a las nuevas costumbres, mirando de lejos. Poco a poco se aparta de Dios, se aparta de Abraham, que es su pastor, y se acerca al mundo. Y en un rato cruza el río y se mete en la ciudad de la perdición. Más adelante, los ángeles hablan con Lot en el versículo 2 y dice, los dos hombres le dijeron a Lot, ¿hay alguien más aparte de tu familia aquí? Levántate de este lugar a tú y a tus hijos, los esposos de tus hijos y a todos tus parientes que se encuentran aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perversa que es esta ciudad y entonces el Señor nos envió para destruirla. Ustedes conocen la historia, después cayó fuego sobre esa ciudad. Si Lot tenía una casa en esa ciudad, se hizo ceniza. Si Lot tuviera un departamento, Dios lo destruyó todo. Ovejas, vacas, ganado, bienes, lo que sea. Lot nunca entendió que el honrar a su tío y estar bajo obediencia con su tío era lo que traía a sus manos la bendición. Hay mucha gente hoy día, ahorita, en este momento, gozando de privilegios,
que no son privilegios que los han adquirido de forma directa, sino que fueron fruto de un hombre que está por encima de ellos orando, de un hombre que está entregado a Dios. Ese es el principio de cobertura. Yo no puedo ser rey si el Rey de Reyes no está por encima mío y yo le obedezco. Porque si yo pretendo ser un rey como Lot, independiente, yo sé lo que hago, yo me manejo, no le rindo cuentas a nadie, yo quiero hacer las cosas. El destino es, poco a poco, uno se aleja y después lo pierde todo. Dentro de los principios que hay de la obediencia y de la sujeción y de la cobertura, vemos nosotros, por ejemplo, en Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18, que dice que todo lo que se ate en la tierra es atado en el cielo. En Juan 20, 23 dice, a quien le remitieren los pecados de esta tierra serán remitidos en el cielo, y a quien se los remite en la tierra también se le remitirán en el cielo. Eso es cobertura. Hay pecados que fueron removidos de nuestras vidas, hay cosas que fueron liberadas de nuestra vida por un hombre de Dios, que Dios puso por cobertura de nosotros. Y si tú hasta ahora no has obedecido ni has hecho caso a sus recomendaciones, te aconsejo que lo hagas. Porque hay una bendición sobre la cabeza de esa persona que te está bendiciendo ahora. Efesios 5:21 dice que todos necesitamos tener a alguien a quien estar sometidos espiritualmente. Una persona me hizo una pregunta y esto nace de eso. Y me dijo, ¿y quién es la cabeza de la iglesia cristiana? Yo le dije, Cristo. No tenemos una cabeza. Tenemos líderes mundiales, pero cada líder mundial se sujeta a otro. Benny Hinn a Yonggi Cho a Cash Luna al otro, todos se someten a alguien. Por propia voluntad. Porque la Biblia nos enseña que es necesario que nosotros voluntariamente acudamos a alguien y vivamos en transparencia y nosotros confesemos nuestros pecados para que ese sacerdote o ese rey que está por encima de nosotros, por autoridad divina, nos ayude a caminar en el camino correcto. No todos pueden ser presidente. Yo puedo no estar de acuerdo con mi presidente, pero tengo que respetar la autoridad investida sobre esa persona. ¿Y de qué sirve que existe un presidente o un gobernante si yo no me someto a él? ¿Por qué andamos maldiciendo siempre y renegando con nuestras autoridades? La Biblia dice que la autoridad que usted tiene en este momento es la autoridad que usted se merece. Porque es Dios quien pone las autoridades. Y si Dios puso sobre su cabeza una autoridad que a usted no le parece, es porque es la autoridad que usted necesita. Y si usted quiere una mejor autoridad sobre encima de usted, usted está llamado a orar por él, a bendecirlo. ¿Cuánta gente hay que critica, pero muy poca gente hay que se hinca delante de Dios a interceder por esa persona? Y esa persona está teniendo batallas espirituales por la vida de usted y usted ni se da cuenta. Muchas veces esas personas son levantadas de noche y oran por usted y usted está durmiendo tranquilo. Es necesario que, dice, la guerra se hace con mucho consejo. En la multitud de los consejos está la sabiduría. Es necesario pedir consejo. Y de arriba del rey, por eso Jesucristo es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores, porque de todos los reyes Él es el rey. Entonces siempre hay alguien que se tiene que someter a otro. Dice también en Éxodo 18, 13 al 23, no lo voy a leer por el tiempo, pero anótenlo y léanlo. Y Hechos 6 del 1 al 7 dice, en resumen, no es el tiempo de los llaneros solitarios,
ni de los hombres orquesta. Si no, no se puede avanzar. La cobertura está dedicada a la oración, la comunión con Dios, a la enseñanza, a la delegación de la autoridad. Si usted es líder de alguna manera, no tranque, no trunque, ni tampoco ejerza una autoridad mezquina. Nosotros estamos llamados a generar líderes. Todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Mi vocación es tratar de hacer de cualquier persona que venga al ministerio por mi mano, de que llegue a ser un rey. Porque todo aquel que quiere sentarse en un trono y tener la gente abajo está mal. No es el corazón de Dios. Hay suficiente para todo. Usted debería tener un corazón donde no hay mezquindad, en que mi hermano que hace poco vino a Dios y ahora ya conoce de Dios, también sea un rey, ¿por qué no? También sea próspero, ¿por qué no? Si no depende de mí, depende del Supremo. Nosotros tenemos que llevar todas las personas hacia el Señor. Los beneficios de tener cobertura, dice, solamente voy a leer uno. Salmo 133 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el bueno óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba y la barba de Aarón hasta el borde de la vestidura. La cobertura y la unción van juntos, pero desciende desde la cabeza. La unción desciende desde la cobertura superior hasta abajo, hasta el borde de las vestiduras. La unción no se retiene. La autoridad no se retiene. La unción hay que sacar. Por eso Dios dice, mejor es dar que recibir, porque el que da recibe. Cuando yo doy y genero unción, recibo más unción. Cuando yo hago que las personas crezcan en el ministerio y se acerquen a Dios y dejen de ser niños y sean hombres, y hombres sean líderes y los líderes sean reyes, Dios también me va a bendecir a mí, porque soy canal de bendición, y me va a tener en ascenso continuo. Pero si yo retengo la palabra para mí y lo único que quiero es súbditos, va a llegar un momento en que la unción es cortada sobre mi cabeza y yo voy a hacer el ministerio por fuerza. Y le voy a decir cuál es el resultado. Dice que los pámpanos se cortan para que lleven más pámpanos. ¿No es cierto? Aquellos que reciben unción también son cortados, o sea, tienen que sacar un poco de su unción para que lleven más fruto. Pero aquellos que no llevan fruto, aquellos que recibieron la unción y no la quieren dar, no la quieren brindar, no la quieren dejar ir, son solamente esponjas consumidoras. En algún momento se corta la unción. ¿Y qué pasa con ese pámpano? Se seca y ya no sirve, ya no lleva fruto. Ya es ministerio a la fuerza. Sí, yo hago porque tengo que hacer, voy porque tengo que ir, pero ¿dónde está la unción? ¿Dónde está la bendición de Dios? Se pierde. De alguna manera, cuando Dios nos habla, dice, el que habita bajo el abrigo del Omnipotente, sobre el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo tengo que tener algo aquí arriba. Tengo que tener sobre mi cabeza una autoridad y una bendición. Si no, no puedo ser rey. Sobre esta tierra, del cielo, no puedo ser rey. A mí no me pueden mandar como rey en la tierra y cuando me pida cuenta el reinado que está en el cielo, yo no obedecer o hacer las cosas como me parece. Yo no estoy sirviendo a nadie, estoy sirviéndome a mí mismo. Y hay muchos ayes en la Biblia. Y hay mucho pecado en la iglesia cuando gente, hasta lo económico, no sabe que tiene uno arriba que está en autoridad, que está mirando.
Hay que saber rendir cuenta. Y es bueno rendir cuenta para que nuestro corazón no se aparte. Andar sin cobertura como lo hizo Lot es riesgo de perderlo todo. En lugar de arreglar un problema y mantener su cobertura, si hubiera ido donde Abraham y le hubiera dicho, a ver, arreglemos los problemas. No hay necesidad de que tengamos problemas. Cuando él ve las llanuras fértiles, le entra codicia en su corazón. Y en vez de arreglar los problemas en la casa, se va, sin oración. Se va hacia Sodoma, abre las puertas y el pecado se enseñorea de él. Lot es llevado cautivo con toda su familia y sus bienes. Pero aún así, cuando Lot estaba en su desgracia, fue la oración de Abraham que no se olvidó de él. Porque si ustedes leen lo que continúa, van a ver un Abraham intercediendo y diciéndole, Señor, si tan solo hubiera un justo, si tan solo hubiera un justo, por favor, salva a mi sobrino Lot. Dios manda a los ángeles a sacarlo a Lot de su casa antes de destruirla, por la cobertura y la intercesión de aquel que lo había bendecido. Y cuando Lot sale, su mujer empieza a recordar la vida del mundo y pierde la suya. Porque ninguno que mire atrás es digno del reino de los cielos. La cobertura se pierde, su mujer queda atrapada entre Sodoma, se convierte en una estatua de sal. Su hija lo emborrachan, se acuestan con él y se embarazan de él. Pierden todos sus bienes y su riqueza. Y a pesar de todo, él intercede por él. Al igual que Esaú, que vende su primogenitura por un plato de lenteja, hay mucha gente que por el sabor de no sé, de hacer el ministerio, de tener alguna cosa económica, están caminando bajo un espíritu de Lot o un espíritu de Esaú. Lo primero que uno tiene que hacer, si quiere ser rey o sacerdote del reino de los cielos, es tener cobertura. Si usted no la tiene, vaya y búsquela. Hable, póngase en cuenta, que alguien le rinda cuenta a usted. Es bueno, es sano. Todo rey tenía su consejero. Es más, todo rey, al lado de un rey en el Antiguo Testamento, tenía un profeta. David lo tenía Natán. Y fue Natán el que corrigió a David cuando pecó e hizo que David no muera. Nuestra cobertura nos protege la vida. Entonces, no salga de su cobertura sin bendición de Dios. Y si usted está sin cobertura como llanero solitario, yo lo invito a que encuentre una. Yo sé que donde usted esté, usted debe conocer una persona. Si no, nosotros lo vamos a aconsejar. Pero busque una cobertura. Y no busque la que a usted le conviene. Busque la que Dios tiene para usted. Porque solamente Dios sabe quién es la persona correcta para guiarlo a usted. Esa es la primera característica que uno tiene que tener si es que quiere ser rey o sacerdote en la tierra. Nosotros no pretendemos jalar de ministerio ni jalar gente en ningún lugar. Estamos siendo una comunidad de personas que todas tienen una cobertura, pero tienen un común llamado que es el implantar el reino de los cielos sobre la tierra. Estamos aquí para aprender las promesas, las virtudes, los lineamientos del reino de los cielos. Donde usted esté, quédese bajo cobertura, no salga. No es nuestra intención convocar
o sacar de cobertura a nadie. Nuestra intención es que el reino de los cielos se mantenga y se prolifere en la tierra. Si es así, entonces usted ha cumplido la primera característica necesaria para ser un rey, tener cobertura. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que esta palabra llegue a ustedes y no vuelva en vano. Lo declaro en el nombre de Jesús. Ha sido un placer estar con ustedes. Mañana vengo con la característica número 2 para ser un rey. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Dios los bendiga.